Vamos a ir a la palabra del Señor en esta hora, amén, en el Evangelio de Juan. Vamos a leer en el capítulo 6, amén. Vamos a estar leyendo unos versículos desde el versículo 22 al versículo 24, amén, para la gloria del Señor. Si usted tiene su Biblia, si usted tiene la oportunidad de buscar la palabra del Señor conmigo, amén. Vamos a buscar en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 22 al versículo 24. Gloria al Señor, le damos gracias a Dios en esta hora. Lo leemos, amén, para la gloria del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Amén. Que el Señor hable a nuestras vidas. Vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que hable a nuestros corazones. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más en esta hora por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, Señor, por cada vida que está, Señor, ya, Señor, acompañándonos, Señor, a través de los medios, Señor, y compartiendo tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, Señor. No queremos escuchar la voz del hombre, queremos escuchar tu preciosa voz, Señor. Habla a nuestras vidas conforme, Señor, aquella palabra, mi Dios, que has preparado para nosotros en esta mañana, Señor, que no vuelva vacía, sino que hagas, Señor, el propósito por la cual tú la enviaste, Señor, y que pueda dar fruto abundante en nuestras vidas. No queremos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, mi Señor. Ayúdanos, Señor, que nuestro corazón sea un terreno fértil, Señor, y dispuesto a escuchar tu palabra. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en esta hora, hermano. La enseñanza, amén, que el Señor trae a nuestras vidas en esta mañana se llama Buscando a Jesús, amén, buscando a Jesús. Y eso era, hermanos, lo que la gente estaba haciendo, amén, en ese momento. Dice la palabra del Señor, hermanos, si nosotros leemos desde el capítulo 6 en adelante, desde el versículo 1, hermano, nos narra la palabra del Señor, ese momento en que, hermano, realizó el Señor el milagro de haber alimentado a más de 5,000 personas, amén. La Biblia nos narra que fueron 5,000 personas porque solamente se contaron a los varones, ¿verdad? Sin contar mujeres y niños. Posiblemente, hermano, el número de personas que fueran alimentadas en ese momento quizás fue el doble o el triple, no sabemos, quizás 10,000, 20,000 personas en total, las que el Señor alimentó en ese día, amén. La gente pudo ver en ese momento, amén, el poder y la grandeza de nuestro Señor. Y nos narra la palabra del Señor, hermanos, desde el versículo 1, este milagro. Dice la palabra del Señor que cuando ellos estaban ahí, hermano, al otro lado del mar de Galilea, la gente se maravillaba, amén, primeramente porque ellos veían las señales que el Señor Jesús hacía en los enfermos, dice el versículo 2. Antes de que el Señor los alimentara a ellos, amén, ellos primeramente, hermanos, se maravillaban de que el Señor sanara a los enfermos. Y ya estando ahí, hermano, el Señor hizo ese milagro porque tuvo compasión de cada uno de ellos. Cuando el Señor, hermano, hace este milagro, dice la palabra de Dios en el versículo 12 ahí del capítulo 6, que toda la gente quedó saciada. Y ya, ¿verdad? Cuando ellos se sienten saciados, ¿verdad? Dice la palabra que sobraron peces, sobraron panes, pero la gente quedó satisfecha.
Amén. O sea que ellos comieron, ¿verdad? Hasta que se quedaron satisfechos. Y cuando la gente, hermano, vio, ahora ya no solamente vieron la señal de que el Señor sanaba a los enfermos, sino que ellos ven ahora el milagro que el Señor hizo, que de unos pocos panes, de unos pocos peces, el Señor pudo alimentar a una multitud tan grande. En el versículo 14, entonces ellos, al ver esta señal que el Señor Jesús realiza, ellos dicen, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Ahora ellos, hermanos, exclaman lo que realmente era nuestro Señor Jesucristo, aquel Mesías prometido. Pero ¿por qué ahora ellos lo hacen? ¿Por qué, hermano, en el momento en el que Él predicaba, cuando Él daba sus enseñanzas y aquellos milagros, amén, que se manifestaban por su poder, aleluya, en la vida de muchos, no solamente en los enfermos, también en los endemoniados, hermano, el Señor cambiaba las vidas por donde Él pasaba? Y solamente por esta multitud, por ver un milagro de los panes y de los peces, proclaman que verdaderamente Él era el profeta que había de venir al mundo. Y así nos pasa a nosotros, cuando nosotros recibimos un favor de Dios, cuando el Señor suple nuestras necesidades y vemos que de verdad, hermano, se ha suplido esa necesidad material en la que nosotros, hermano, en la que nosotros necesitábamos, entonces proclamamos la grandeza del Señor. ¿Por qué? Por lo que Él nos da, por lo que Él nos suple. Y decimos, el Señor es bueno, el Señor es misericordioso, porque me ha dado una casa, porque me ha dado un automóvil, porque me ha dado un buen trabajo, porque me ha dado esto y me ha dado lo otro, hablando materialmente. Y eso es verdad. Es así, porque sabemos que todo proviene del Señor. Pero para nosotros, hermano, el único instante, ¿verdad? El único momento en el que nosotros podemos proclamar la grandeza del Señor es cuando recibimos algo de Él. Cuando nosotros, hermanos, nos vemos en necesidad o necesitamos algo, difícilmente saldrá una alabanza de nuestros labios, una proclamación que exalte el nombre de nuestro Dios. En la abundancia es fácil alabar a Dios. Cuando ya lo tuvimos todo, cuando ya quedamos satisfechos como esta multitud, es fácil decir, el Señor es grande, el Señor es el Dios verdadero. Y lo podemos decir porque suplió nuestra necesidad. Pero cuando el Señor, hermano, tarda en contestar, no porque Él, hermano, se retrase, sino porque el tiempo de Dios es perfecto. Y como nosotros queremos las cosas rápido, nosotros queremos, hermano, que nada nos falte. Nosotros queremos tenerlo todo en la vida, que no nos falte nada. ¿Por qué? Porque pensamos que como hijos de Dios lo tenemos que tener todo. No es posible que nosotros como hijos de Dios pasemos necesidad. Y entonces, hermano, la alabanza se termina, la adoración se termina, no hay un canto, no hay una alabanza en nuestra boca que salga de nuestro corazón para el Señor. Solamente le proclamamos cuando Él, hermano, suple nuestras necesidades. Y esa multitud que había visto los milagros en los enfermos, que había visto resucitar a los muertos, aleluya, que había visto a los paralíticos andar, a los endemoniados ser libres, no habían dicho realmente este es el Mesías prometido, sino hasta que recibieron el pan y los peces. La palabra de Dios, hermano, nos dice constantemente que nosotros, hermano, debemos de buscar
la presencia del Señor, pero no, hermano, por lo que nosotros podamos obtener de Dios, no por sus beneficios. El Señor nos bendice, claro que sí. Nosotros, hermano, tenemos que acudir primeramente, amén, a nuestro Señor en cualquier necesidad, claro que sí. Pero, hermano, ese no tiene que ser nuestro único motivo para buscar a Dios. Nosotros, hermano, debemos de buscar a Dios en todo momento, en medio de la escasez y en medio de la abundancia. Y no solamente buscarlo, hermano, cuando tenemos una necesidad. Nosotros, hermano, debiéramos buscar el rostro del Señor en todo momento, en la abundancia. Y cuando no necesitamos nada, buscar su rostro para estar en su presencia y para darle gracias. En la palabra de Dios, hermano, vemos muchos ejemplos de aquellos que recibieron un milagro, que buscaron, que se esforzaron por buscar a la persona de nuestro Señor Jesucristo, pero cuando recibieron el milagro, ya no lo buscaron más, ni siquiera para darle las gracias. En Primera de Crónicas, amén, su capítulo 16, en el versículo 11, amén, este salmo, amén, del salmista David, dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. La palabra de Dios nos aconseja que busquemos al Señor siempre y continuamente, que busquemos la mirada del Señor y que siempre lo estemos buscando, que lo busquemos continuamente. No solamente para recibir un beneficio del Señor, sino porque el anhelo de nuestro corazón, hermano, debe estar con nuestro amado, estar en su presencia y pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. La palabra del Señor nos aconseja que busquemos al Señor continuamente. En el libro del profeta Isaías, también en el capítulo 55, en el verso 6, nos dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. Nosotros sabemos que el tiempo de buscar al Señor es ahora. Es necesario que busquemos al Señor. Y dice la palabra del Señor, hermano, sigue narrándonos allí en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, que después, hermanos, de que el Señor realiza esta obra, amén, este milagro, dice la palabra que Él sabía que por este milagro la gente lo quería hacer rey. Y ese no era el plan que Dios había marcado para el Señor. Era necesario que el Señor diera su vida en la cruz. Y entonces el Señor, ¿verdad?, al ver la actitud de la gente, Él, ¿verdad?, se aleja de ellos, se aleja de los discípulos y se va al monte solo. Desde el versículo 16 nos narra, hermano, cuando el Señor se va, ¿verdad?, al monte a estar a solas, ¿verdad?, en oración. Los discípulos toman la barca para regresar nuevamente del otro lado del mar. Y ahí, hermanos, se nos narra el momento en el que el Señor los alcanza a ellos andando sobre el mar. Pero la gente, hermanos, se quedó allí, del otro lado del mar. Y cuando, ¿verdad?, dice la palabra que al día siguiente, ahí donde leíamos, la gente se dio cuenta que el Señor y los discípulos ya no estaban allí. ¿Y qué hicieron? Empezaron a buscar al Señor. Dice el versículo 24, que entonces tomaron las barcas que estaban allí y se dirigieron al otro lado del mar de Galilea buscando a Jesús. ¿Cuál era la intención de buscarlo a Él? Realmente esa gente tenía un corazón agradecido, un corazón sincero, hermano. Entre esa multitud habría una persona que dijera: yo voy a buscarlo al Señor.
por la salvación que Él me puede dar. ¿Por quién es Él? Porque Él es el Hijo de Dios. Sin embargo, hermano, cuando ellos buscan al Señor, nos narra la palabra en el versículo 25. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús respondió y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y se saciaron. El Señor, hermano, conoce nuestro corazón y Él sabe cuál es la intención de nosotros al buscar su rostro. Él sabe, hermano, que solamente le buscamos, ¿verdad? Una vez a la semana, una vez al mes, hermanos, doblamos nuestras rodillas. Quizás a veces ni doblamos nuestras rodillas, hermanos, solamente hacemos una oración pidiéndole al Señor su ayuda. Ese es el único motivo por el cual muchas veces nosotros nos acercamos a Él. Pero no es porque queramos estar en su presencia, no es para darle gracias, no es para alabar su nombre, no es para pedirle al Señor misericordia o para pedirle que Él nos llene de su presencia, es porque queremos un favor. Hermano, cuando nosotros necesitamos algo, nosotros lo buscamos, o cuando necesitamos la ayuda de alguien, la buscamos, pero cuando no necesitamos de esa persona, y no sentimos ese aprecio verdadero hacia esa persona, no lo vamos a buscar. Ni le vamos a hablar, quizás, ni lo vamos a saludar, ni le vamos a decir nada. ¿Por qué? Porque no necesitamos de esa persona. Lo vamos a buscar hasta que nosotros necesitáramos un favor de esa persona. Y lo mismo nos pasa con el Señor. Esa gente lo buscaba a Él por lo que Él había hecho, porque se habían saciado. Ya había pasado un día y quizás ellos dicen, bueno, hoy otra vez, ojalá que el Señor, ¿verdad?, hiciera el mismo milagro y volviéramos a comer. Pues así que fácil, ¿verdad? No tendrían ellos que trabajar, solamente seguir al Maestro. Pero ese, hermano, eso fue un milagro del Señor por su compasión, y eso es lo que dice la palabra de Dios. Muchas cosas, hermano, lo hemos recibido, o todo lo hemos recibido de parte de Dios por su misericordia, porque Él conoce, hermano, lo que nosotros necesitamos. Él sabe que necesitamos la comida cada día, el vestido, un techo para dormir, el trabajo, todo, hermano, Él lo ha suplido a nuestra vida, aunque no lo merecemos, y ha sido por su misericordia. Lo hemos recibido por su misericordia, y el Señor tuvo compasión de esas personas porque habían estado con Él todo el día. Y entonces tuvo compasión de ellos y los alimentó. Pero, hermano, ese no era el propósito de que el Señor tuviera que hacerlo siempre para que ellos no trabajaran. Y ellos por eso lo buscaban. Y el Señor conocía su corazón. Y le dice el Señor, por eso me buscan, porque han comido hasta saciarse. Pero habían saciado, hermano, su cuerpo. Se habían saciado físicamente, pero su alma no se había saciado. Había en ellos el mismo vacío, hermano, que hay en el mundo actualmente. Un vacío espiritual. Un vacío, hermano, que solamente la presencia del Señor puede llenar. Lo que el Señor, aleluya, con su amor, su misericordia, su perdón, su salvación, puede satisfacer el alma del ser humano. Y esta multitud, hermano, no buscaba eso, no buscaba saciarse espiritualmente, solo físicamente. Y es así, hermano, como muchas veces buscamos al Señor, que supla nuestras necesidades materiales. Pero no, hermano, le hemos dejado a Él que sacie nuestra alma, que llene el vacío en nuestro corazón. Y ese era el propósito de la gente, por lo cual buscaba al Señor. No era
por su salvación. Pero el Señor, hermanos, allí les empieza a decir que Él era el pan de vida. El Señor les dice, yo soy el pan de vida, porque Él es el pan, hermano, que puede saciar la vida del ser humano. Podemos buscarle, podemos ir allí, ir allá y acá, hermano, y buscar donde sea, buscar en las religiones, buscar en la medicina, buscar, hermano, en las filosofías, buscar en aquellas ideologías que se ha inventado el ser humano. Podemos ir al otro lado del mundo, buscando la paz en el corazón, buscando aquel gozo que pueda, hermano, llenar ese vacío en mi corazón, y no lo vamos a encontrar. Porque, hermano, solamente en Cristo hay el gozo que llena el alma, aleluya. Él es el pan de vida, dice Él. Versículo 35 del capítulo 6 de Juan, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, aleluya. Cuando usted y yo probamos al Señor, probamos lo que Él nos da, venimos a su presencia y Él nos llena, aleluya, y nos da de su salvación, de su perdón, aleluya. Nosotros no volvemos a tener sed jamás. Nosotros no queremos buscar en otro lado, porque lo hemos encontrado todo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. ¿Para qué ir a otros lugares? ¿Para qué buscar más? Si en Cristo lo tenemos todo, si en Cristo está el pan que sacia el alma, si Cristo es el agua de la vida eterna, no hay más que buscar, aleluya. Pero la gente le buscaba solamente por el pan físico y no por el pan espiritual que Él era. Dice la palabra del Señor en el Salmo 16, versículo 11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermano, cuando usted y yo nos acercamos a la presencia de Dios, cuando usted y yo vamos a la casa del Señor, dispuestos, hermanos, a darle nuestra alabanza, a buscar su rostro, pero también a recibir lo que Dios ha preparado para nosotros cuando nosotros doblamos nuestras rodillas. Cuando usted, hermano, busca el rostro del Señor en su casa, en su trabajo, en el carro, donde usted sabe que busca al Señor, hermano, su presencia le da esa plenitud de gozo y esas delicias que vienen solamente de nuestro Señor, que descienden de lo alto. En Él hay esa bendición. Y cuando estamos, hermano, en su presencia, amén, encontramos libertad. Él rompe las cadenas, desata las ligaduras, rompe todo yugo de esclavitud que el enemigo mismo ha provocado. Rompe toda cadena, nos liberta, aleluya, nos hace libres del pecado, nos levanta, nos restaura, nos sana, como decíamos hace unos minutos. Nos fortalece y hace algo maravilloso en nosotros. Más allá, hermanos, de lo material que nosotros querramos obtener del Señor, más allá de eso, hay algo maravilloso, algo interno, hermano, algo que el Señor solamente por su poder, por el poder de su preciosa sangre que derramó en la cruz, aleluya, por el poder de su Santo Espíritu, por el poder de su palabra, puede hacer en nuestras vidas, puede hacer en nuestros corazones, en nuestra alma, aleluya. Por eso, hermano, la iglesia del Señor insiste a los amigos, a las amigas, a aquella familia que no ha venido a los pies del Señor, que venga prontamente al pan de la vida, que venga prontamente a tomar de las aguas, aleluya, que son para la salvación del alma. Que venga a donde solamente el alma puede estar satisfecha. En la presencia de nuestro Señor hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre.
Entonces, hermano, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué buscamos al Señor? ¿Por qué buscamos al Señor yendo a la iglesia? ¿Por qué buscamos al Señor en oración? ¿Por qué buscamos al Señor escudriñando su palabra? ¿Cuál es el motivo de mi búsqueda? ¿Es por lo que Él nos puede dar materialmente o por quién es Él? ¿Cuál es el motivo por el cual yo le busco? ¿Por lo que Él me puede dar o por quién es Él? No hay, hermano, nada de malo. Cuando nosotros tenemos una necesidad, hermano, siempre sabemos que en primer lugar nosotros tenemos que acudir a nuestro Señor. Pero que no sea ese nuestro único motivo de buscarlo a Él. Porque, hermano, si no hay una necesidad, no le buscamos. No hay una búsqueda, no hay una razón de buscar su rostro. Cuando viene la necesidad más fuerte es cuando le buscamos. Se suplió la necesidad, se suplieron los panes y los peces y ya no hay más búsqueda del Señor. Entonces, hermano, ¿cuál es nuestra razón de buscar al Señor? Todo, hermano, en el Señor, todo lo que el Señor nos da es verdadero. Y en el mundo, lo que nos ofrece es pasajero. El Señor, hermano, en su misericordia, nos da lo que nosotros necesitamos. Pero ¿por qué le buscamos a Él? ¿Por qué le buscamos? ¿Por qué buscamos su presencia? ¿Porque Él es el pan de vida? ¿O porque necesito unos panes y unos peces? Hermano, cuando hay un anhelo en nuestro corazón realmente de estar en la presencia del Señor, de, hermano, buscar su rostro, de simplemente, hermano, alabar su nombre, estar en comunión con el Señor, hermano. Usted sabe lo maravilloso que es estar en la presencia de Dios. Se rompen las cadenas, se quitan las cargas, aleluya, porque Él, hermano, en su poder toma nuestras cargas, aleluya. Y cuando usted se levanta, hermano, de estar en oración, hermano, usted se siente libre, usted se siente ya sin ese peso. Pero el Señor conoce, hermano, que nuestro único anhelo, si es que es así, Él sabe si realmente lo que hay en nuestro corazón es el anhelo de estar cerca de Él, de poder conocerlo más, de hacer su voluntad. Si el Señor, hermano, cuando nosotros venimos ante Él y le decimos, Señor, yo tengo esta necesidad, te la presento, Señor. Y si el Señor nos dijera esa necesidad o la respuesta y nos dijera la respuesta es no, ¿qué haríamos nosotros? Le daríamos gracias, le diríamos, Señor, yo te alabo de todas formas, no importa si tú no me lo das, si tu respuesta es no, si usted no me lo quiere dar por lo que sea, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú nunca te equivocas y porque tú sabes por qué la respuesta es no. De todas formas, Señor, aunque tú no me lo des, yo voy a seguir buscando tu rostro. Voy a seguir buscando tu presencia. Siempre habrá una alabanza en mi boca para alabarte. Y voy a seguir amándote, Señor, y adorando tu nombre. Qué bonito sería que fuera así. Pero a veces, hermano, cuando la respuesta del Señor es no, cuando el Señor nos dice que no, o cuando el Señor en su soberanía, en su conocimiento perfecto, hermano, Él sabe el tiempo perfecto en que nos va a dar las cosas. Y ese es el problema de nosotros, lo hemos dicho muchas veces, que queremos las cosas al instante.
que pasaran ya en ese momento cuando las pedimos o al día siguiente. Señor, queremos ver ya el resultado. Pero a veces la respuesta del Señor será no. Y ahí, hermano, nosotros podríamos ver en nosotros mismos cuál es nuestra actitud. ¿Cuántos, hermanos, han retrocedido, han dejado de buscar al Señor por una oración que no fue contestada? Y cuando, hermano, no se contestó la oración, uno dice, bueno, Señor, tú no escuchas mi oración, tú no me respondes, tú no haces lo que yo te estoy pidiendo, Señor, entonces me voy. Hermano, como si el Señor necesitara de nosotros. Como si, hermano, la majestad, hermano, y la soberanía del Señor se vieran perjudicados porque nosotros dejáramos de buscarle. Hermano, Él sigue siendo el mismo, aleluya. Él sigue siendo Dios y Él sigue estando sentado en su trono, aleluya. Reinando con poder y autoridad, aunque nosotros nos vayamos de su presencia. Los perjudicados somos nosotros. Porque, hermano, el Señor, no porque usted y yo nos enojemos y digamos, Señor, me voy. No creamos, hermano, que el Señor, por ver nuestro capricho, ¿verdad? Nuestro berrinche que hagamos, va a hacer lo que nosotros queramos, no. Él es el Rey soberano. Y nosotros, hermano, tenemos que aceptar siempre su voluntad. A veces duele, a veces es difícil aceptar la voluntad de Dios. A veces, hermano, es difícil aceptar que el Señor nos diga no cuando nosotros queremos un sí. Pero ahí podremos ver en nuestra actitud si realmente amamos al Señor. Si realmente estamos buscando su rostro porque Él es todo para nosotros. O lo buscábamos solamente por esa petición que teníamos y que el Señor no nos contestó. Y Él no nos contestó no porque Él sea malo, no porque, hermano, Él no le importen nuestras necesidades. No, el Señor nunca se equivoca. Hay cosas, hermano, que nosotros podemos pedirle al Señor y nosotros pensamos que es bueno, que la petición que estamos pidiendo es buena, es algo que traerá beneficio a nuestra vida. Pero el Señor lo conoce todo, hermano. Nosotros nos equivocamos y posiblemente Él sabe que esa petición pueda perjudicar nuestra vida, quizás hasta pueda perjudicar a nuestra familia. Quizás pueda perjudicar su vida espiritual, hermano. Y como el Señor nunca se equivoca, Él dice no. Si usted y yo, hermano, confiamos en la voluntad de Dios, de verdad, estaremos agradecidos siempre con la respuesta que el Señor tenga. Pero ¿cuántos han retrocedido por una oración que no fue contestada? La palabra de Dios, hermano, nos narra acerca de un hombre que tenía una petición delante del Señor. Y esa petición era que fuera restaurado, que fuera sanado del mal que le había acontecido. Vamos a escuchar en este momento una alabanza. Le vamos a pedir a nuestra hermana Gladys que nos los ponga. Les recordamos el número en cabina 215-806-9227. Vamos a escuchar este tema y enseguida regresamos. Amén.
hay otro anhelo y encontrarme con tu presencia. Ese es mi deseo. Quiero adorarte más. No hay otro anhelo y conocerte en toda mi vida. Ese es mi deseo. Y al contemplar tu santidad y la belleza de la gloria de tu rostro, Jesús, yo no puedo sino estar enamorado de la grandeza y la hermosura de esta dimensión gloriosa de tu majestad. Buscarte más. Dile al Señor, no hay otro anhelo y encontrarme con tu presencia. Ese es mi deseo, Señor. Quiero adorarte más, Jesús. No hay otro anhelo y conocerte en toda mi vida. Ese es mi deseo. Alza tu voz, dile conmigo al Señor. Y al contemplar tu santidad y la belleza de la gloria de tu rostro, Jesús, yo no puedo sino estar enamorado de la grandeza y la hermosura de esta dimensión gloriosa de tu majestad. Y al contemplar tu santidad y la belleza de la gloria de tu rostro, Jesús, yo no puedo sino estar enamorado de la grandeza y la hermosura de esta dimensión gloriosa que tú me das. Alza tus manos. Señor, queremos venir a tu presencia todos los días. Queremos ir a esa presencia gloriosa tuya. Y al contemplar tu santidad y la belleza de la gloria de tu rostro, Jesús, yo no puedo sino estar enamorado de la grandeza y la hermosura de esta dimensión gloriosa de tu majestad. La contemplar tu santidad y la belleza de la gloria de tu rostro, mi Jesús, yo no puedo sino estar
Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios, a cada uno de los que han estado, amén, compartiendo la palabra del Señor y los que se han permanecido también, todos los que nos escuchan a través de la radio, amén, que Dios les bendiga. Estábamos diciendo, hermanos, que hubo un hombre, ¿verdad?, que tenía una petición delante del Señor y era que el Señor lo sanara. Yo sé que usted ya se imagina de quién estamos hablando. Él pedía, hermano, que el Señor lo restaurara y lo levantara del estado hasta donde él estaba. Era un hombre íntegro, un hombre justo. Y uno puede pensar, ¿por qué a una persona así le pasan tantas cosas? Quizás, hermano, usted ha conocido hermanos que realmente se esfuerzan y aman al Señor con todo su corazón y que les pasan una cosa y luego otra cosa. Y a veces uno dice, ¿pero por qué? ¿Verdad? Sin embargo, siempre el Señor tiene un propósito. Y a pesar de esas situaciones, hermano, esas personas, esos hermanos, y la vida de este hombre que nos narra la palabra del Señor, se mantuvo en su vida en integridad, amando al Señor, buscando al Señor, y nunca retrocedió del camino verdadero. Estamos hablando de la vida de Job. Usted sabe, hermano, que él, ¿verdad?, perdió su ganado, perdió todo lo que él tenía, perdió a sus criados y perdió a sus hijos. Y después, hermano, por voluntad del Señor, ¿verdad?, su salud también es perjudicada. Le brota en el cuerpo, ¿verdad?, una lepra, una sarna maligna, que dice la palabra del Señor que para rascarse, ¿verdad?, él usaba un tiesto. Entonces, hermano, ese es un ejemplo de lo que nosotros, hermano, podemos ver. Hermano, vivir en santidad, vivir en integridad, hermano, no significa que nosotros vamos a estar libres de pasar situaciones difíciles. No significa, hermano, que nosotros nunca jamás nos va a pasar algo malo. Nunca nos va, hermano, a pasar algo en nuestra vida, una situación difícil. Al contrario, hermano, cuando el enemigo ve un hombre o una mujer que quiera consagrarse al Señor, que busca al Señor con todo su corazón y que lo único que desea es agradar al Señor y vivir en integridad, es una persona peligrosa para el reino de las tinieblas, y el enemigo lo sabe. Y hará, hermano, lo que se le venga en mente, siempre, hermano, bajo la soberanía de Dios, porque el Señor tiene el control. Aunque el enemigo quiera destruir nuestras vidas, aunque el enemigo se ha levantado a través de los años en contra de la iglesia, no ha podido hacer más allá de lo que el Señor le ha permitido, porque dice la palabra del Señor que la iglesia del Señor está en las manos del Señor, y ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra la iglesia del Señor, con la iglesia que ha sido lavada con la sangre de Cristo, con la iglesia que permanece en la palabra del Señor. Así que, hermano, si usted, hermano o hermana, es una persona que lo único que quiere es santificarse para el Señor, usted es una persona de peligro para el reino de las tinieblas. Y vendrán muchas cosas, muchas situaciones. El Señor nos los dice en su palabra, pero sabemos que el Señor está con nosotros. Y Job es uno de los ejemplos que nosotros, hermano, podemos ver. Sin embargo, hermano, aunque parecía que el Señor nunca lo sanaría, no sabemos cuántos meses él estuvo así o cuántos años. Parecía, hermano, que el Señor quizás había cerrado sus oídos, ¿verdad?, y que no lo sanaría y que no lo levantaría. Sin embargo, el Señor estaba ahí, cuidando de la vida de su siervo. Y, hermano, dice la palabra del Señor en el capítulo 2, en el versículo 10, que, hermano, en todo esto no pecó Job con sus labios, a pesar de la situación que tenía. Se mantuvo en integridad
se mantuvo buscando la presencia de Dios. Hermanos, si a nosotros nos hubiese tocado esa experiencia como la de Job, hermano, ¿qué hubiésemos hecho nosotros? Le preguntaríamos al Señor una y otra vez: Señor, ¿pero por qué estoy en esta situación? Si yo te sirvo, si yo te amo, si yo te busco, si me estoy santificando para ti cada día. Y empezarían las preguntas y quizás hasta los reproches para el Señor. Sin embargo, el Señor tiene un propósito para todo y Él siempre tiene el control de todo. Y Job, hermano, dice la palabra del Señor que con todo y eso, Él no pecó con sus labios. Y siguió confiando en el Señor. No dejó que sus pies se desviaran hacia el mal camino y se mantuvo en integridad delante del Señor hasta que el Señor lo restauró. No era Job como estas personas, ¿verdad?, que nosotros podemos encontrar, o de las que leíamos, aquella multitud que buscaba al Señor solamente por el pan y los peces. El pan y los peces de la vida de Job eran sus hijos, eran los criados que había perdido, eran las propiedades que había perdido, eran todo aquel ganado y todos los animales que él había perdido. Esos eran los panes y los peces en la vida de Job. Y el Señor, en su soberanía, permitió que él lo perdiera. Y Job, hermano, no le reprochó al Señor diciéndole: ¿por qué me lo has quitado? Al contrario, dice la palabra del Señor que él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decirlo de la misma forma al perder algo? ¿Por qué? Porque el Señor nos los dio y cuando Él quiera, Él no los puede quitar. Y dice la palabra de Dios que entonces Job adoró al Señor, reconociendo que el Señor, que se lo había dado todo, el Señor había decidido quitárselo. Entonces, hermanos, este es un ejemplo que nosotros podemos ver en la palabra del Señor, la vida de Job, que se mantuvo fiel a pesar de que lo perdió todo, hablando físicamente. Pero lo que había, hermano, en el corazón de Job, el diablo no se lo podía quitar. Aquel gozo, aleluya, de sentir la presencia del Señor, amén. Aquel gozo de haber conocido al Dios verdadero, aquella comunión que Job tenía con el Señor, aquella relación que Job tenía con el Señor, el diablo no se lo pudo quitar. Por eso, hermano, es que nuestro corazón no tiene que estar arraigado en las cosas materiales, en los panes y en los peces. Nosotros, hermano, nuestra vida, hermano, nuestra confianza en el Señor no debe depender de las cosas materiales, porque el día que perdamos esas cosas, entonces, hermanos, también perdimos la comunión con Dios. Pero a veces, hermanos, basamos nuestra relación con Dios por las cosas materiales que hemos recibido de Él. Si eso fuera el caso de la vida de Job, en el momento en el que él perdió todo, si su relación con Dios hubiese dependido de todas las cosas materiales que él tenía y que había perdido, en ese momento también se hubiese perdido la relación con Dios. Pero el todo, ¿verdad? Lo más valioso para Job no eran ni aún sus hijos. Mire qué tremendo. Aunque los amaba, claro que sí. Dice la palabra de Dios que él ofrecía sacrificio al Señor por si acaso alguno de sus hijos hubiese cometido pecado delante de Dios. Los amaba. Y deseaba, hermano, que estuvieran, hermano, que tuvieran sus hijos una vida recta delante de Dios.
pero la relación que él tenía con el Señor no dependía ni de sus hijos ni de las cosas materiales. Él conocía al Señor, que era el eterno Dios, el Dios verdadero, el único Dios verdadero, que hace todas las cosas posibles, que hace brillar las estrellas y que sostiene el universo, que ha creado todo y que nos mantenemos por el poder de Dios. Esa era la relación que Job tenía con el Señor. Hermano, ¿de qué depende nuestra relación con Dios? ¿Por qué le buscamos? Hermano, ¿cuál es el vínculo, hermano, que hay entre el Señor y nosotros? ¿Es algo material? ¿O es, hermano, aquel poder espiritual que viene de parte de Dios? Aquello glorioso, hermano, que hemos conocido de parte del Señor, y entre ellos la salvación de nuestra alma. ¿De qué depende nuestra búsqueda hacia el Señor? Entonces, hermano, aunque la multitud, regresando, hermano, a la multitud que buscaba al Señor en el Evangelio de Juan, la gente no lo entendía. Y mire, hermano, cómo son las cosas, que ellos, hermano, al recibir el milagro de los panes y de los peces, proclamaban a Cristo como el gran profeta que iba de llegar. Pero cuando él, hermano, dice, yo soy el pan de vida, ellos no lo entendían. Y dice la palabra del Señor que ellos no le creían. En el verso 36, ahí del capítulo 6, donde estábamos en el Evangelio de Juan, dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. El Señor lo sabía, que no era, hermano, que la gente había cruzado el mar solo por estar con el Señor o porque le habían creído como el Mesías. No era por eso, era por los panes y los peces. Pero el Señor sabía que en el corazón de esa gente no habían creído en el Señor. Entonces, si no le creían, ¿para qué le buscaban? Hermanos, si usted y yo no creemos en el Señor, ¿por qué le buscamos? Si usted y yo, hermano, no tenemos esa confianza y creemos en Él, en su poder, en su palabra, en lo que nos dice en su palabra, ¿por qué le buscamos? ¿Para qué, hermano, cruzar el mar en búsqueda de Jesús? Buscando al Señor Jesús, como dice el título de la enseñanza, si no le creemos. Es más, hermano, cuando dice la palabra del Señor, que el Señor les da esta enseñanza de que Él era el pan de vida, en el versículo 60 dice que al oír las palabras del Señor, muchos de sus discípulos, no de la gente que estaba allí, sino de sus discípulos, decían, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?, decían ellos. Esto es muy duro, lo que el Señor está diciendo es muy difícil de entender. ¿Quién puede aceptarlo?, decían ellos. ¿Quién quiere escuchar?, decían ellos, las palabras que el Señor Jesús está diciendo. Mira, hermano, sus propios discípulos. No, cuando la palabra de Dios habla de los discípulos del Señor, hermano, no habla solamente de los 12, sino de toda aquella gente que ya había creído en Él, que supuestamente había creído en Él y que ya le seguía. Pero entre esos que se decían que ya eran discípulos del Señor, unos todavía no creían en Él. Entonces, ¿por qué estaban con Él? ¿Por lo que les daba? ¿Porque sentían seguridad? Porque quizás pensaron que el Señor en algún momento iba a traer su ejército y iba a conquistar a la nación y iba a liberar a los israelitas de la opresión romana. ¿Por qué entonces lo seguían? ¿Por qué lo buscaban? Si creían que esa palabra era dura,
Cuando el Señor, hermano, habla en nuestras vidas, hermano, y a veces sentimos que la palabra es dura. Entonces, ¿por qué le seguimos? Si no queremos obedecer su palabra, si pensamos que es muy difícil obedecer los mandamientos del Señor, entonces, ¿por qué buscamos a Dios? ¿Por qué le buscamos si no le creemos? Dice el versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto los ofende? Dice en el versículo 62, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Mira, hermano, de los mismos discípulos, no solamente de la multitud, sino de los mismos discípulos, no lo creían, no le creían. Y así estamos. Los que nos decimos seguidores de Cristo o nos decimos cristianos, nos llamamos la iglesia del Señor, pero no le creemos. Entonces, ¿por qué lo buscamos? ¿Por qué buscamos al Señor? ¿Por qué cruzamos el mar en busca de nuestro Señor si no le creemos? A veces, hermano, nosotros queremos que el Señor entonces haga a nuestra manera. Y ya a veces el camino se torna difícil, ¿verdad? Y es cuando empezamos entonces a decir, esta palabra es dura. Porque no creemos en el Señor y porque para nosotros, hermano, como dice el Señor, la palabra que Él nos da son espíritu y son vida. Pero para nosotros muchas veces no lo es, sino que es palabra dura. Entonces, hermano, ¿por qué buscamos al Señor? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué escuchamos la predicación? ¿Por qué alabamos al Señor en la alabanza? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué buscamos al Señor si no le creemos? Y dice en el versículo 64, porque hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Hermano, imagínese, el Señor Jesús viendo a aquellos discípulos, aparte de los 12, la gente que lo seguía, que lo buscaba en diferentes ocasiones. Y que el Señor, viendo sus corazones, sabía que muchos de ellos no le creían. Y dice versículo 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y ese fue el momento. Quizás la excusa es que es muy duro, es que es muy difícil. Es que realmente es difícil. Hermano, nosotros tenemos la ayuda del Señor y solamente, hermano, debe de haber el deseo en el corazón para buscar al Señor, aunque el camino muchas veces se torne difícil. Pero ellos volvieron atrás, y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿verdad? Aparte de los discípulos o de las demás personas que seguían al Señor, les dijo a los 12, ¿quieren acaso ustedes irse también? ¿Se quieren ir con ellos? Y Pedro le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hermano, que esa sea nuestra respuesta. Señor, ¿a quién iremos?
No porque digamos, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes los panes y los peces? No, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde vamos a ir, hermano? ¿A dónde vamos a acudir? Dígame usted, hermano, que esté comprobado, que sea algo real y verdadero, que hay otro lugar, que hay otra persona en la que podamos encontrar la vida eterna. No lo hay. Solamente en la persona de nuestro Señor. Digámosle como Pedro, Señor, ¿a dónde? No hay. No hay nadie más, no hay otro camino, no hay otro lugar. Solamente tú, Señor, tienes las palabras que dan vida eterna, porque tú eres el pan de vida. Y le dice algo más. Y nosotros hemos creído. Ellos sí le habían creído al Señor. Y nosotros, hermano, también creemos en el Señor. Y no vamos a volver atrás. Le dice Pedro. Y nosotros hemos creído. Y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aunque no me des panes, aunque no me des peces, aunque no respondas mi oración como yo te lo pido, aunque no me des aquí, no me des allá, aunque no me des todo, Señor, no voy a volver atrás, aleluya. Tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. Y creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una respuesta muy diferente a aquella multitud que decía que él era el profeta por los panes y los peces. Le dice el Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. No por los panes y los peces que tú me puedas dar, sino porque tú tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué buscamos al Señor, pueblo? Porque Él tiene palabra de vida eterna. ¿Por qué buscamos al Señor? Porque le amamos, porque queremos estar cerca de Él. ¿Por qué buscamos al Señor? Porque Él es el pan de vida. Hermano, en el momento en que nosotros busquemos al Señor con todo nuestro corazón, dice la palabra del Señor, es su promesa, que lo vamos a hallar. Jeremías capítulo 29 en el versículo 12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Como el Señor está buscando o está, hermano, pidiéndole que le busquemos con todo nuestro corazón. Él sabe, hermano, cuando le buscamos por apariencia, por compromiso, o por un pan o por un pez, o porque necesitamos algo. Pero dice su palabra que cuando le busquemos con nuestro corazón, entonces le vamos a hallar. Esa es su promesa. Así que, hermano, esta ha sido la palabra del Señor. Nos hemos gozado en el Señor. Le vamos a pedir a mis hermanos si tienen algún papelito con alguna petición, que por favor me lo hagan pasar en esta hora. Vamos a orar por las peticiones, amén. Si usted tiene el deseo de recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador, hermano, le voy a pedir que cierre sus ojos. Amigo que me escuchas, amiga que me escuchas, si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, te voy a pedir que cierres tus ojos y que digas esta oración después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque diste tu vida por mí en la cruz. Derramaste tu preciosa sangre para la salvación de mi alma. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados. Me arrepiento de todos ellos. Perdóname, Señor,
por todo, Señor, cuanto he ofendido tu nombre. Limpia mi alma, perdóname, Señor. Lávame con tu sangre, Señor, y quita toda la maldad de mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te pido, Señor, que me recibas como uno de tus hijos. Yo quiero ser parte de tu pueblo, parte de tus hijos, Señor. De ese pueblo, Señor, que tú vienes a buscar muy pronto. Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Deseo con toda mi alma, Señor, que tú seas mi Señor, mi único Dios. Me arrepiento de todos mis pecados y te los confieso en esta hora. Gracias, Señor, por salvar mi alma y por dar tu vida por mí. Te lo pido, Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este día que tú nos has dado. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, mis hermanas, Señor, que han estado en la transmisión, por todos aquellos, Señor, que han compartido tu palabra. Gracias, Señor, por aquellos que han permanecido, Señor, por mis hermanos en la transmisión y por aquellos que nos escuchan a través de las ondas radiales, Señor, por estos medios, Padre, porque sabemos, Señor, que tú lo has hecho posible. Gracias, Padre, porque has hablado a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a poner por obra tu palabra, Señor, que esta palabra, Señor, dé fruto abundante en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ponerla por obra en nuestras vidas. Padre, gracias, Señor, por cada vida, Señor. Si hubiera alguna petición, Señor, tú lo sabes, Señor, tú conoces quiénes son. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tengas misericordia, que tomes cada vida, Señor, que tomes, Señor, a mis hermanos que están enfermos, Señor, mis hermanas en sus necesidades, Señor. Te pedimos por la vida de mi hermana Virgen Delgado, Señor, que ha estado delicada de salud, Señor. Te pedimos que tengas misericordia de ella, Señor. Tómala en tus manos, Señor. Que tu mano poderosa, Señor, sea sobre ella, Señor, sobre su vida, sobre la vida de su familia, Señor, sobre su salud especialmente, Padre. Que ella pueda, Señor, cada día acercarse, Señor, confiadamente al trono de la gracia y pueda poner, Señor, su vida en tus manos.